Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la clase de valoración del paciente renal y vías urinarias correspondiente a la unidad número 8 de la Cátedra Adulto y Anciano 2. Hoy vamos a ver todo lo que es el paciente renal, las alteraciones de vías urinarias y demás. Vamos a ver un poquito de valoración del paciente, vamos a ver un poco de anatomía, de fisiología para que puedan recordar. Y también lo que vamos a tener en cuenta es algunos estudios y demás. Van a tener un Power, seguramente en estos días le estemos subiendo bibliografía complementaria. Recuerden que el Power de la bibliografía complementaria no suplanta el Brunner que ustedes tienen para estudiar. Vamos a estar también subiéndole actividades relacionadas a lo que veamos hoy en estos días para que puedan ir practicando y poniendo en práctica los conocimientos que van adquiriendo. Los animamos a hacerlo de una manera más didáctica para poder entenderlo mejor. También vamos a compartirles un caso clínico resuelto para que si a la hora de la práctica tienen algún paciente renal, puedan saber cómo afrontarlo, ¿sí? Para arrancar vamos a ver un poco de anatomía y fisiología. Cuando hablamos del sistema genitourinario o el sistema renal, sabemos que está compuesto por riñones, uréteres, vejiga y uretra. Los riñones son una parte importante, casi fundamental, dentro del sistema genitourinario porque son los encargados de la función renal, ¿sí? Y lo que hacen es la elaboración de la orina. Dentro de los riñones se forma todo este proceso de filtración, ¿sí? Los riñones tienen forma de frijol, son dos, están ubicados en la zona lumbar y rodeados por un tejido graso. Por encima tienen las glándulas suprarrenales, que son las encargadas de producir renina y angiotensina, que son las encargadas de regular la tensión arterial. Aunque estén recubiertos por un tejido graso, eso no significa que los riñones no estén expuestos a que, si son golpeados en esa altura, sean lesionados, ¿sí? Por eso muchas veces, más en deportes, los golpes a esta altura de la zona lumbar suelen hacer lesiones en los riñones. ¿Qué más? Son los órganos encargados de excretar el agua, ¿sí? También regulan electrolitos como el sodio y el potasio y la glucosa. Hacen la extracción de todo aquello que no sirve en el organismo, realizan el filtrado, en realidad lo que está dentro del riñón, que es la unidad funcional, que vendría a ser la nefrona, se encarga de hacer el filtrado glomerular, en donde saca todos los desechos del organismo y los elimina al exterior. Y se queda con todo aquello que sí le sirve. Entonces, la sangre pasa por los glomérulos, es filtrada en la nefrona, la sangre buena, por así decir, limpia, vuelve al circuito y todo lo que se excreta de riñón pasa por ureteres a vejiga. También es la encargada de la producción de eritropoyetina, que actúa sobre la médula ósea para activar la producción de los glóbulos rojos, ¿sí? Esto es importante porque es uno de los factores por lo cual después los pacientes pueden desarrollar anemia. Los uréteres son los conductos largos que hacen de transmisión de la orina entre los riñones y la vejiga, ¿sí? Esa es su función principal. La vejiga es un órgano hueco donde se almacena la orina que se forma en los riñones, tiene una capacidad aproximadamente de 1 litro, pero cuando está en 400 mililitros aproximadamente ya siente ganas de miccionar el paciente. A veces cuando tiene, dependiendo si tiene una patología o no, puede ser en menos que ya sienta también ganas o deseos de miccionar. La uretra es el último conducto que va a tener el sistema genitourinario, que es por el cual se elimina la orina, ¿sí? Este va desde la vejiga hacia el exterior y tiene una gran diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres cuentan con una uretra más corta y el hombre con una uretra larga, lo que también la predispone a la mujer a las infecciones de tracto urinario, por ejemplo, ¿sí? Los hombres, otra dificultad que tienen, en realidad, las mujeres la uretra corta la predispone a la infección del tracto urinario, pero los hombres, al estar la uretra rodeada de la próstata, cualquier inflamación de la próstata o alteración de la misma hace una obstrucción en el conducto uretral. O sea que lo que no tiene uno de dificultad la tiene el otro, digamos. Bien, lo que hacen básicamente, la función del uretra es llevar la orina desde la vejiga hacia el exterior, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento más o menos de la formación de la orina? Entonces, nosotros sabemos que la nefrona es la unidad funcional, ¿no? La orina llega a la nefrona, la sangre, perdón, llega a la nefrona, hace una filtración glomerular, los glomérulos son como unos rulitos que tiene adentro la nefrona, hace la filtración glomerular por los capilares del glomérulo y hace un pasaje, se reabsorbe por el túbulo, por las paredes del túbulo, se reabsorbe toda la sangre que sí sirve para seguir
sangre limpia, por así decirlo, para seguir en el circuito, y todos los fluidos que no siguen por el circuito hasta llegar a lo que queda del riñón y van bajando por los uréteres hacia la vejiga, donde van a ser acumulados, ¿sí? Ya tenemos un dibujito para que lo puedan ver mejor, ¿sí? Esa es la nefrona. Por la nefrona, fíjense que acá pueden ver los glomérulos, cómo entra la sangre, las flechitas celestes les muestra cómo es reabsorbido todo lo que sí sirve, a los capilares que están alrededor, y lo que no, sigue su conducto, pasa por lo que es el riñón y se excreta. Vuelvo un poquito hacia atrás para mostrarles, acá donde tenemos el riñón, toda esta parte, fíjense que le dice acá, que están las nefronas. Hay un montón de nefronas alrededor de todo el riñón, ¿sí? En este conducto acá. Entonces está compuesto el riñón por muchas nefronas, no por una sola. Imagínense que hace el filtrado todo alrededor, todos esos capilares devuelven la sangre y lo que no pasa hacia los uréteres, ¿sí? Perfecto. Un resumen entonces, la función principal del riñón, ¿cuál va a ser? Filtrar la sangre, ¿sí? Hacer que todas las sustancias nocivas para el organismo que sirvieron para producir otras cosas sean eliminadas y quedarse con la sangre ya filtrada para que pueda seguir el transcurso y pueda seguir oxigenando el resto de los órganos y también nutriéndolos. La composición del aparato es riñón, uréteres, vejiga, uretra, ¿sí? Y el proceso por el que se hace es, recuerden siempre, unidad funcional del aparato genitourinario es la nefrona, la encargada de hacer la filtración glomerular, ¿sí? Lo transporta por los uréteres a vejiga, a uretra. Vamos a ver un poco de terminología, ¿sí? Para poder tener en cuenta que esto lo van a ver a lo largo de todo el transcurso, no solamente para paciente renal, sino para cualquier otro paciente. El aclarecimiento de la orina vendría a ser la cantidad de sustancia filtrada por el glomérulo que se expulsa al exterior. La incontinencia urinaria, la incapacidad de retener la micción. La micción sería la diuresis, ¿sí? Entonces, la incontinencia urinaria no puede retener la diuresis. La retención urinaria es la incapacidad para orinar. El tenesmo vesical es la sensación de ganas de orinar, tengo ganas de miccionar y no puedo, ¿sí? La nicturia es la micción frecuente durante la noche. Son esos pacientes que por lo general le pregunto, ¿cuándo orina? Y dice, de noche suelo orinar más. La disuria es la micción dolorosa o la dificultad para orinar y la sensación de quemazón. Cuando hablamos de frecuencia podemos hablar de, por ejemplo, anuria, que es de 100 a 200 mililitros día de diuresis. Eso sería muy poca diuresis día. Hay una disminución casi total del ritmo diurético de diuresis o la frecuencia. La oliguria es la capacidad o la formación o excreción de orina sin llegar al grado máximo de anuria. Sería un punto medio. Tenés la diuresis normal, ¿sí? El volumen normal de diuresis, que sería más o menos 1000 o 1500 días. Tenés la oliguria, que podrían ser 500 mililitros día, que es poco, y después tenés la anuria, que son de 250 para abajo, ¿sí? Es muy poco. Por encima tenemos la poliuria, que son producción de orina de más de 3 litros. Imagínense que el paciente orina un montón, excreta un montón de líquido y también electrolitos junto con eso. Entonces eso sí vendría a ser un problema. La enuresia es la emisión involuntaria de orina en mayores de 5 años. La poliacuria es el aumento de la frecuencia emisionar. No confundir poliacuria con poliuria. Poliacuria es voy mucho al baño, pero quizás poquito, ¿sí? Micciono poco. Poliuria aumenta la cantidad de volumen de diuresis. De este lado nosotros podemos ver que tenemos la presencia de distintas cosas en la orina. Por ejemplo, hematuria, presencia de sangre; glucosuria, presencia de glucosa en orina; proteinuria, presencia de proteínas en orina; cetonuria, de cuerpos cetónicos; bacteriuria, de campos o de colonias de bacterias superiores al índice normal, que sería 100.000 aproximadamente; y piuria, la presencia de leucocitos en orina. Vamos un poco a meternos de lleno en la valoración del paciente renal, ¿sí? Para la valoración del paciente renal tiene que ser exhaustiva y estar encaminada, ¿sí? A ver cualquier problema que pueda estar asociado. Para eso voy a tener el dolor. El dolor suelen ser los cólicos renales, que son estáticos, se dan en la zona lumbar, en los flancos, laterales, fosas ilíacas y la sífisis pubiana. Cambios de la micción, puede ser cambio de la coloración, cambios de la frecuencia, cambios si, por ejemplo, hay dolor o no. Puede ser trastornos sexuales, tumores genitales, y si no, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor. Abdomen o hilo paralítico también puede ser una peritonitis por un estallido o rotura de uréter, por ejemplo. Todo lo gastrointestinal que yo ya lo descarto por algo gastrointestinal, yo me hago evaluar, no tengo nada, bueno, puedo estar sospechando de algo renal también.
Dentro de la valoración de ustedes de enfermería que tienen que hacer, tienen, por ejemplo, la inspección, observar las venas del cuello, la regurgitación yugular principalmente, que me habla de una falla renal muchas veces, la valoración de la turgencia de la piel. Acá ya tenemos que incorporar nosotros dos signos. El signo de valoración de deshidratación del paciente y el signo de Godet que me valora el edema, ¿sí? De deshidratación como turgencia de la piel. Subo, ¿sí? El pliegue, el famoso signo de pliegue. Si la piel demora en bajar, estoy hablando de un signo de pliegue positivo y puedo estar hablando de una deshidratación. ¿Con qué lo acompaño? Con lengua seca, por ejemplo. Bueno, en los niños se ve llantos y lágrimas también, ¿no? Y disminución de la micción o la orina que está concentrada. La identificación de cambios cutáneos también puede ser producida por la insuficiencia renal. La valoración del edema periférico, acá viene el signo de Godet. Veo paciente edematizado, aprieto, sí. Si se hunde y depende cuánto demora, depende la cantidad del signo de Godet, qué tan positivo es. Característica de la orina también, ver el color, la frecuencia, también el olor, ¿sí? Después tenemos la auscultación, principalmente tercer y cuarto ruido cardíaco, pulmonar, escuchar los ruidos pulmonares. Recuerden que cuando hay mucho líquido dando vueltas en el organismo, si el riñón no filtra bien, hay líquido suelto. Si hay líquido suelto y ya te estoy edematizado por todos lados del paciente, ya fue todo el intersticio, ese líquido sigue dando vuelta. Si sigue dando vuelta, puede terminar en pulmón. Si termina en pulmón, puede hacer un edema agudo, ¿sí? Y eso también afecta a la parte cardiológica. Por eso es importante la auscultación. Medición de la tensión arterial. ¿Por qué? Recuerden que tiene las suprarrenales donde tiene las hormonas que regulan la tensión arterial. Entonces el paciente va a estar más hipertenso seguramente, ¿sí? O puede tener también una hipotensión ortostática justamente por la alteración del flujo, ¿sí? Después tenemos palpación y percusión que van casi de la mano. Palpación, determinar tamaño y forma del riñón, identificar ascitis también. Y la percusión, detección del dolor a nivel renal, exploración abdominal, identificación de ascitis. Todo esto me va a servir también para ver si no tiene presencia o no de un globo vesical, que ya lo vamos a ver. Dentro de los datos para la valoración, nosotros le dejamos acá algo que es de la orina. No es necesario, pero está bueno que lo incorporen a la práctica, ¿sí? El color tiene que ser amarillo ámbar. El olor a sui generis es un olor genérico propio de la diuresis. Cuando veo un olor más fuerte, fétido, concentrado, puede estar hablando de una alteración. La densidad urinaria tiene que ser entre 1100 y 1020, perdón, 1010 y 1020 en adultos. Si hay una densidad urinaria por debajo, puede estar hablando de que falta líquido, y por encima puede estar hablando de una falla de exceso, ¿sí? Y el pH aproximadamente un pH de 6. Acá al lado tiene un cuadrito que le habla de la coloración de la diuresis dependiendo de lo que tenga el paciente. Si es muy transparente, puede estar hablando de una diabetes insípida, pierde mucho líquido el paciente, el riñón no retiene la orina, ¿sí? No retiene los electrolitos, por así decirlo. Si es marrón, importante distinguir marrón a color Coca-Cola, no es lo mismo. Esto hablamos de marrón y el color Coca-Cola o negro habla de otra cosa. ¿Por qué? Porque el marrón puede ser problema hepático, ¿sí? O laxantes. Pero el color negro o Coca-Cola puede estar hablando de una glomerulonefritis o una ictericia, ¿sí? También puede estar hablando de laxantes o de levodopa o metronidazol, que son otros fármacos, ¿sí? Pero es una de las características propias de la glomerulonefritis, por eso es importante saber la distinción. La orina color naranja puede estar hablando de problemas en el hígado, vías biliares, con exceso de consumo de carotenos, o la rifampicina, que es un antibiótico que es naranja y por lo general tiñe la diuresis. El rojo puede estar hablando de algún CA, de algún problema hematológico, puede estar hablando de presencia de hematuria, o sea que puede estar hablando también de una infección, de una afección, perdón, de las vías urinarias, o por algún colorante. Es morado por porfiria o por tratamiento de la medicina de la misma. El azul o verde por lo general es por el azul de metileno, ¿sí? O por algunos anestesios o otros fármacos que pueden ver que la orina se pone azul o verde. Los pacientes renales es importante que ustedes sepan que pueden ser sintomáticos, asintomáticos o con una enfermedad que te afecte el riñón, ¿sí? El paciente sintomático puede tener algunos síntomas locales como trastornos de la micción, ¿sí? Disuria, polacuria, nicturia, tenesmo vesical, ¿sí? Alteración en la fuerza y el volumen de micción, alteración en el volumen, alteración del aspecto de la orina, las características que vemos, y dolor renal o de vías, que son los cólicos renales. Y otros aspectos generales que tienen que ver con el paciente sintomático son los edemas, la extravasación del líquido, la hipertensión arterial, la anemia. Recuerden que es por el déficit de la eritropoyetina, entonces que se disminuye la síntesis renal.
trastornos gastrointestinales y trastornos óseos porque se altera la producción de folatos, entonces disminuye el calcio y al disminuir el calcio tenemos una secreción aumentada de la paratormona, se secreta la paratormona, disminuye la absorción del calcio, disminuye el calcio en sangre, disminuye el calcio en el organismo, trastorno óseo, ¿sí? Paciente asintomático, hipertensión arterial por lo general, y otras enfermedades sistémicas que pueden causar fallas renales son la diabetes y el lupus. Técnicas de valoración tenemos radiografía directa de abdomen, citoscopía, tomografía, laboratorio, resonancia magnética, toma de biopsia o ecografía renal. Cualquiera de estas valoraciones que hacen estos estudios complementarios nos van a ayudar a tener un mejor diagnóstico. Factores de riesgo que se relacionan con la falla renal son hipertensión, diabetes, exposición a químicos, embarazo, hiperplasia prostática benigna, lesión medular y tumores. Eso relacionado a otros factores de riesgo que tienen que ver con otras cosas que vamos a ver después, con, por ejemplo, la edad, con el sexo, ¿sí? Esto es lo que yo le hablaba de la valoración, ¿sí? Dentro de la valoración es importante ver la palpación vesical para ver si no hay presencia de un globo vesical. Los globos vesicales no solamente se pueden formar en pacientes que tienen fallas renales, se pueden formar en cualquier paciente que tenga una sonda o que haya salido de cirugía. Si ustedes vieron la valoración del paciente de postoperatorio, saben que la anestesia, una de las cosas que hace es disminuir, me sale peristaltismo, pero no es, sería el movimiento de lo muscular. Entonces, muchas veces la vejiga, que también es un músculo, disminuye su producción o su movimiento. Por lo tanto, es importante valorar la micción del paciente. Si el paciente no logra orinar, hay que ir valorando y poner una sonda, ¿sí? Ustedes dicen un globo vesical, ¿y qué pasa? Bueno, en la presencia de un globo vesical primero la puedo palpar. Puedo ver la vejiga visible, que está el abdomen inflado, puedo palparla, puedo hacer con percusión, la puedo ver, y si yo le toco le duele, ¿sí? El paciente no ha orinado, llego a la guardia. ¿Cuándo orinó? No, de quirófano, que no orinó. Salió de quirófano a las 2 de la tarde, yo tomé la guardia a las 10 de la noche. Pasaron 8 horas donde el paciente no orinó. Si el paciente sigue sin orinar, nosotros le insistimos que orine y no orina, vamos a tener que colocar una sonda vesical. ¿Por qué? Porque el globo vesical, al aumentar la cantidad, el riñón no tiene un filtro que dice, che, flaquito, paremos acá porque ya la vejiga tiene demasiada diuresis. No, no pasa eso, ¿sí? Entonces, sigue mandando, el riñón sigue filtrando, no recibe una orden de la vejiga de parar porque no me entra más. Y mientras más líquido puede llegar a ser un estallido de vejiga. Por lo general, el paciente que tiene un globo vesical va a estar excitado, se va a mover para todos lados, es un dolor muy grande que tiene a nivel vesical, va a tener ganas de orinar y no va a poder, van a ver que no se va a quedar quieto, no lo van a poder contener con nada del mundo, y automáticamente cuando hacen el vaciado vesical, chao, se calma automáticamente el paciente. Entonces, si nosotros ponemos, hay dos cosas a tener en cuenta, ¿sí? La palpación para ver si tenemos un problema a nivel de globo vesical. Si el paciente tiene una sonda vesical puesta y la sonda está tapada, también puede hacer un globo vesical, porque la sonda está tapada, la orina no sale, se sigue acumulando, hace un globo vesical. Entonces, esa es la importancia siempre, chicos, de constatar que las sondas vesicales estén permeables, que el paciente esté orinando, hacer palpación del paciente, ¿sí? En caso de que yo, por ejemplo, tiene un globo vesical el paciente, detecto el globo, le pongo sonda, bueno, veo, empieza a orinar, y orina 300, orina 400, orina 600, bueno, ahí lo que tengo que hacer es un clampeado de la sonda, ¿sí? Porque si yo no hago un clampeado de la sonda, lo que puede hacer es colapsar la vejiga, porque usted imagínense que está llena, y hace así, de la nada, ¿sí? Entonces hace un colapso, y eso me va a traer un montón de otros problemas a nivel de la circulación, ¿sí? Sanguínea, donde hace una bajada quizás de presión, una bajada de frecuencia. Entonces, lo que voy a hacer es clampear la sonda, que la vejiga de a poco baje un poquito y después baje otro poquito más. De a poco que se vaya vaciando, como si fuera algo natural, algo normal, no algo que le pongo sonda y chavo la vacié, porque si ya estaba encima reteniendo, se tiene que comprimir automáticamente y eso trae una complicación. Bien. Los trastornos dentro de la patología renal que nosotros tenemos son las nefropatías, donde tenés síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, las insuficiencias renales agudas o crónicas, la obstrucción renal, que puede ser intraluminaria, intraparetal o extraparetal, las infecciones altas y bajas, la litiasis tumoral,
que puede ser por hiperplasia prostática benigna o adenocarcinoma y los trastornos de los tubos. Dentro de nefropatía nosotros tenemos dos que son similares, la síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Nombres parecidos, diferentes. El síndrome nefrítico es lo mismo que glomerulonefritis y el síndrome nefrótico es lo mismo que glomerulonefrosis. Son diferentes formas de decirlo. El síndrome nefrítico es la inflamación aguda del glomérulo. El síndrome nefrótico es exactamente lo mismo. Es la inflamación aguda del glomérulo que tiene una o dos cositas diferentes, ¿sí? El síndrome nefrítico no se da por infección, sino por un mecanismo secundario de defensa del organismo, ¿sí? ¿Cuál es la principal característica del nefrítico? Hematuria, proteinuria por el daño a la pared glomerular y retención aguda del filtrado glomerular, lo que hace una oliguria, ¿sí? Voy a tener edema también, pero un edema leve, y la orina va a ser color Coca-Cola. Las causas pueden ser la glomerulonefritis postinfecciosa, enfermedades sistémicas como lupus o vasculitis y otras enfermedades como trombosis venosa renal. Otros signos y síntomas van a ser la hipertensión del paciente, ¿sí? El edema y la proteinuria. Los cuidados de enfermería que van a dar para este tipo de paciente van a ser el reposo, por ejemplo, control de signos vitales, balance hídrico de ingreso y egreso, cuidados de la piel, control de diuresis, características y volumen, y todos los cuidados de la insuficiencia renal que vamos a ver más adelante. Para el síndrome nefrótico también es la inflamación aguda del glomérulo, y lo que vamos a tener es una presencia de proteína masiva, porque acá hay una ruptura de la proteína. Esa es la diferencia con el nefrítico. El nefrítico elimina un poco de proteína porque hay un daño en el filtrado. Elimino proteína y elimino pero me quedo con un poco. En el síndrome nefrótico elimino gran cantidad porque se rompe la proteína. Entonces, cuando yo hago un análisis de sangre, va a haber proteínas bajas y albúmina baja. Por eso tenemos hipoproteinemia y hipoalbuminemia, ¿sí? Que sería esta presencia de la albúmina y la proteína baja en sangre, porque se rompe la proteína y larga mucha proteína, elimina mucha proteína. Hipocolesterolemia, lipiduria o cilindruria, gran cantidad de edemas. Si el nefrítico tiene poco, este tiene gran cantidad de edemas, ¿sí? Hipercoagulabilidad, tensión baja, función renal conservada o no puede ser, tendencia a la oliguria y reducción aguda del filtrado glomerular. Las causas son similares a la anterior. Signos y síntomas también son similares, pero pueden tener tromboembolismos también, infecciones, tubulopatías, ¿sí? Disminución de la proteína endógena. Para este caso, también reposo, control de signos vitales, más que nada la tensión arterial, restricción de sal y líquidos, dieta normoproteica, diuréticos controlados, ¿sí? Prohibir tabaco y la profilaxis para la trombosis, ¿sí? Acá vemos la diferenciación entre los dos, ¿ven? El nefrótico lo que hace es, hay un aumento de la permeabilidad capilar de la proteína plasmática. Y en el nefrítico lo que hace es un colapso de la luz capilar. Acá lo podemos ver mejor, ¿sí? Donde vemos que el síndrome nefrítico hay una inflamación, entonces pierde un poco de proteína. En cambio, en el nefrótico rompe proteína y hay una pérdida masiva de la proteína. Eso recuérdalo siempre, ¿sí? Que la principal diferenciación es esta, ¿no? Después tenemos algunas patologías que tienen que ver con la obstrucción de los conductos, ¿sí? Las patologías obstructivas pueden ser a cualquier nivel del aparato genitourinario. Por ejemplo, tenemos la detección del flujo de orina que puede ser a nivel de uréteres, a nivel de uretra, ¿sí? Y también tiene una clasificación, ¿sí? Tengan en cuenta que toda aquella obstrucción que dure más de un año, más de un mes de duración puede generar un daño grande. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, puedo tener una obstrucción que sea parcial y no total. Un paciente que viene y que me dice que orina poquito, que hace como un mes, yo le hago la anamnesis, la valoración. No, mira, yo vengo orinando poquito, pero voy un poquito al baño, después voy otro poquito, después voy otro poquito. Y en realidad me doy cuenta que el paciente, si le hago un control de ingreso y egreso, que el paciente por día orina a menos de 500 mililitros. Y viene así un mes. Imagínense esos riñones cómo deben estar. Porque lo que para el paciente es normal, o se convirtió en su normalidad, el organismo tiene que compensar por otro lado. Entonces el riñón está esforzándose más para poder compensar esa falla que está teniendo por una obstrucción que puede tener.
Ustedes lo van a ver mucho en paciente urológico con problemas de próstata, por lo general, ¿sí? La clasificación puede ser intraluminar, intraparietal y extraparietal. Y parece re raro o re difícil de recordar, pero en realidad es súper simple. Intraluminar es todo lo que pasa dentro del lumen o dentro de las vías, ¿sí? Intraluminar es todo lo que pasa adentro del riñón, adentro de la uretra, adentro de la vejiga o adentro de los uréteres, ¿sí? Intraluminar, adentro, que pueden ser cálculos, tumores, necrosis papilar o coágulos. Todo lo que va por dentro que me lo tapa, ¿sí? Se da más en mujeres, por ejemplo. Intraparietal tiene que ver con las paredes que lo contienen, con las paredes de la uretra, con las paredes de los uréteres, ¿sí? Con las paredes de la vejiga, por así decirlo. Entonces pueden ser estenosis congénita, estenosis postinfecciosa, estenosis postraumática o estenosis isquémica. Y la extraparietal es todo lo que tengo afuera que me comprime la vía urinaria. O sea que acá ya no tengo una falla en la vía urinaria. Hay algo de afuera que me comprime el flujo. Entonces se da por lo general más en hombre, pero por el tema de la próstata, que vieron que la teníamos alrededor de la uretra, que la mujer no tiene próstata, por lo tanto no le pasa. Las compresiones pueden ser extrínsecas o disfunción neuromuscular. Las extrínsecas, como ven acá el dibujito, es todo lo que está afuera, ¿sí? Por ejemplo, acá un embarazo, un tumor que puede comprimir desde afuera los uréteres. La próstata en el hombre que puede comprimir también la uretra, ¿sí? La fibrosis retroperitoneal, tumores, hiperplasia prostática benigna, malformaciones, ligadura iatrogénica de uréter, ¿sí? Y la disfunción neuromuscular es cuando la vejiga, por ejemplo, está formada por músculos, sus propios músculos son los que están fallando, ¿sí? Entonces extraparietal porque está por fuera lo que recubre y hace una vejiga neurógena, una disfunción de la unión pilouretral y un reflujo vesicouretral, ¿sí? Vamos ahora a pasar un poco a las infecciones, ¿sí? Las infecciones son la colonización de microorganismos a las vías urinarias, ¿sí? Con una respuesta inflamatoria del huésped. Por lo general se pueden clasificar en infecciones altas y bajas. Y me tiene que llamar poderosamente la atención cuando hay una presencia de escozor miccional, hay mucho dolor, urgencia y frecuencia, acompañado con hematuria y con alguna febrícula. Ahí ya estoy hablando que hay una infección bien formada y que quizás estoy hablando de algo quizás también más grave. La clasificación anatómica de la infección puede ser alta pielonefritis, ya estaba hablando de infección o inflamación de riñón y pelvis renal. Prostatitis, cistitis y uretritis, infección baja. Después tenemos la orcoepidimitis, que es el epidimo del testículo, que no entra dentro de esto, pero lo puse para que lo puedan ver, ¿sí? También tenemos la vía de infección, que puede ser ascendente, entra la infección por uretra, ¿sí? Uretra, vejiga, hace cistitis, sube, hace pielonefritis a riñón, infecta todo el sistema urinal. No se queda conforme con ello, sube a la sangre, hace una sepsis hemática. No se queda conforme, va a la vía linfática, ¿sí? Dentro de la etiología, la bacteria más importante, o el germen más importante de las infecciones de tracto urinario es la Escherichia coli, con un 80-85% de probabilidad de infección, que son aquellas bacterias que por lo general están en nuestra flora habitual, más en la parte fecal, ¿sí? Que al hacer contacto con la uretra hace justamente esta infección. Más en pacientes que están en hospitalización en cama prolongada, que tienen incontinencia fecal, que tienen sonda vesical, ¿sí? Esos son más predisponentes justamente a esta infección. Los cuidados de enfermería son control de signos vitales, más que nada temperatura si es que está con una infección el paciente, control de peso porque algunos de estos problemas o patologías renales hacen una pérdida de peso en el paciente, reposo, control de la dieta, que haya abundante líquido, eliminar cosas como café, condimento, alcohol, control de ingreso y egreso del paciente, control del volumen urinario, las características de la orina, tener cuidado con el manejo de sondas vesicales, técnicas sépticas siempre, y cuidados también con los sitios de venopunción. Vamos a hablar ahora un poquito de estas infecciones, ¿no? La pielonefritis, entonces dijimos que es la infección e inflamación del riñón o la pelvis renal. En la clínica es un dolor en el flanco, fiebre de más de 38,5, tisuria, poliactivo y tenesmo vesical. Es el resultado de una infección de tracto urinaria baja. Es la causa más frecuente de shock séptico en ancianos o de bacteremia. La pielonefritis también puede ser puede ser crónica, ¿sí? Y con el tiempo puede llevar a una falla renal. La cistitis es la infección e inflamación de la vejiga. Es la causa más frecuente de infección de tracto urinario, el 85% lo produce el Escherichia coli, es más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Porque tienen la uretra más corta. Tienen la uretra más corta y los orificios
la misma línea, por así decirlo, tienen uretra, vagina y ano. Por lo general, lo que suele pasar es que al haber una higiene deficiente, más en las niñas que están aprendiendo a esto de ir al baño, ¿sí? A higienizarse, entonces todo lo que está en la materia fecal se desliza hacia adelante y hace que se contamine la uretra, que no pasa tanto en los hombres, ¿sí? ¿Qué más? También por la ropa interior, ropas interiores que sean de fibras sintéticas, predisponen a la infección de tracto urinario, los protectores también que son protectores comunes de algodón, ¿sí? Por lo general vieron que se recomienda usar de tela, más que nada para la respiración de, del aparato, ¿no? Causas principales también son, perdón, otra de las causas más comunes son la gestación o el embarazo. Bueno, ahí les dice sonda vesical, litiasis vesical, diabetes, hiperplasia prostática benigna, estrechez del uretra, incontinencia fecal, edad avanzada, embarazo, retención urinaria. La clínica también. Dificultad o dolor al orinar, poliaquia, urgencia miccional, orina turbia aromática, olor fuerte y fétido y febrícula. Aparte tenemos la prostatitis y la epidemitis. La epidemitis habíamos dicho que es la inflamación del epididimo, que no lo vamos a ver. La prostatitis, la inflamación de la glándula prostática. Síndrome miccional, molestia perinal, fiebre y escalofríos. Puede ser aguda o crónica, es más frecuente en varones de menos de 50 años. ¿Sí? Por lo general, los antibióticos de elección que se dan para las infecciones de tracto urinario son las cefalosporinas, los TMS, que es las sulfatrimetoprina, que va a ser el Bactrim, que van a ver, las quinolonas, aminopenicilinas, aminoglúcidos y carbapenems.